Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de análisis técnico de FXJ Ruiz. Hoy vamos a aprender lo que son las resistencias, los soportes y las zonas pivotes. Es el primer vídeo de análisis técnico como tal y parece algo muy sencillo, algo que realmente nos sirve, pero es algo que es más importante de lo que parece. Incluso podríamos decir que está en el top 3 de cosas más importantes para el análisis técnico. ¿Vale? La resistencia, los soportes y las zonas pivotes. En primer lugar, ¿qué es una resistencia? ¿Qué es un soporte? ¿Y qué es una zona pivote? Vamos a responder esas tres preguntas. ¿Qué es una resistencia? Es una zona donde el activo responde por la parte alta, soliendo caer hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo que ahora lo veremos. ¿Un soporte qué es? Bueno, igual es una zona donde el activo suele reaccionar a la zona alta, es decir, rebota por la parte baja. Y después, ¿qué es una zona pivote? Una zona pivote era una resistencia o era un soporte que se ha convertido en lo contrario, es decir, si era una resistencia se convierte en soporte y si era un soporte se convierte en resistencia. Vamos a verlo. ¿Qué vemos aquí en la resistencia? Bueno, vemos que he puesto aquí una especie de dibujo, ¿vale? Y vemos que cada vez que el precio toca esta zona, el precio se ve rechazado, cae. Vale, esto es una resistencia. ¿Ok? ¿Qué es un soporte? Lo mismo, una zona donde el activo reacciona, en este caso, hacia la zona, hacia el alza, disculpadme. Entonces, ya sabemos qué es una resistencia y qué es un soporte. Ahora iremos a verlo en un gráfico real. Pero nos queda ver qué es una zona pivote. Bueno, una zona pivote es esto. Podemos ver que era una resistencia, es decir, es una zona que había una resistencia para el activo, el precio o el activo consigue romper con fuerza y baja a resetear o a retestear, como queréis decirlo, la zona anterior. Antes era una resistencia y ahora actúa como soporte. Lo mismo ocurre aquí, esto era un soporte, un soporte, un soporte. Consigue romper con fuerza y ahora lo retestea o lo resetea como resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a ir al gráfico, por ejemplo, de Bitcoin y vamos a buscar esas zonas de las que estamos hablando. Por ejemplo, una resistencia muy clara aquí en diario. Bueno, la primera zona la podemos marcar así. Esta es una zona muy clara de resistencia. Podéis ver que el activo cada vez que toca esta zona cae para abajo con fuerza. Otra zona bastante buena, pues bueno, esta de aquí. Esta de aquí es una zona muy buena, ¿veis? Resistencia, 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 soporte, resistencia y resistencia. Una cosa tenéis que tener en cuenta. ¿Quiere decir esto que ha sido rota la resistencia? No. Cuando confirmamos la ruptura de una resistencia, de un soporte o de una zona pivote. Bueno, se confirma cuando se cierra la vela por encima y la siguiente vela confirma. Es decir, no vale que el activo rompa con mecha. Esto no está roto. No vale que la vela cierre aquí y la siguiente baje con fuerza. Eso es que no. Está roto. Esta vela que veis aquí que tiene mucha mecha. Parecía que la había roto, ¿verdad? Parecía que iba a cerrar en 109.000. Pues acabó cerrando en 102.000. Esto quiere decir que la zona no se ha roto, ¿vale? Entonces, la zona se rompe cuando una vela cierra por encima o por abajo si es un soporte y la siguiente vela la acompaña, ¿vale? Así se confirmaría una ruptura. ¿Podemos ver rupturas falsas? Sí, pero muchas menos si tenemos una confirmación de la vela siguiente a la que ha cerrado por encima o por abajo si es una resistencia o un soporte, ¿ok? ¿Qué tenemos por aquí? Mira, aquí tenemos un soporte. Todo esto de aquí es un soporte. Vamos a meterle un poquito más de cuerpo. Todo esto es un soporte. ¿Por qué? Mirad, mucha resistencia, soporte, soporte, muchos soportes, soportes, soportes. Y ahora otra vez soportes. ¿Ok? Fijaros, el ejemplo que hemos dicho antes. Esta zona pivote. Aquí aparentemente fue rota con una vela con mucha fuerza y con mucho volumen, subiendo desde los 85.000 hasta los 94.000.
¿Confirmó la ruptura con la confirmación de vela? Sí, el cierre, pero la siguiente vela nos confirma la ruptura. ¿Qué veis? Que todo lo que ganamos lo baja en un día. Aquí lo tenéis. Por eso es muy importante que la vela cierre y que la siguiente vela confirme, aguante, ¿vale? Para que lo tengáis muy en cuenta. Pero bueno, aquí tenemos otra zona pivote marcada. Si nos vamos a esta zona, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos una zona pivote muy clara, ¿vale? Lo podéis ver. Resistencia, 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 resistencia. Entonces, es bastante fácil de marcar. Hay que ser muy meticuloso con el marcaje. Cuanto más meticuloso, mejor. Me podéis preguntar, ¿qué es mejor? ¿Hacer esto así delgadito, ¿vale? O hacerlo así, dos finas con más precisión. Eso va ahí, depende de cada uno. Yo personalmente me gusta más la precisión. De hecho, creo que hay que ser muy meticuloso con el marcaje. Cuanto más precisos seamos con el marcaje, mejores resultados tendremos. Pero lo que yo diga no es la verdad absoluta. Al final tú tendrás que decidir qué te va mejor a ti. A mí me va mucho mejor el marcaje preciso, ¿vale? El marcaje tal cual, al 100%, de manera exacta, ¿ok? Que no hay una manera exacta de marcar, pero para mí la manera exacta es zonas finas, porque claro, podemos decir, bueno, todo esto es soporte, porque cada vez que lo toca reacciona, sí, pero cuanto más preciso mejor. Por ejemplo, esta zona de aquí, que es bastante importante, lo podemos observar. Fijaros, esto fue una zona pivote que ha actuado muchas veces. Actuó como soporte, como mucha resistencia, soporte, soporte. Actúa aquí como resistencia, como soporte y como resistencia, resistencia, soporte. Es una zona bastante buena. ¿Quiere decir esto que vamos a buscar aquí un short o un long? En mi tipo de estrategia no, quiere decir que en esa zona buscaremos otros indicios para poder abrir o un short o un long, ¿ok? También otra cosa, cuantos más toques tenga una zona, más la debilita, tanto si es un soporte como si es una resistencia, cuanto más toques, más se debilita, ¿ok? ¿Cuándo se confirma que es una resistencia o un soporte? Cuando tiene 3 toques. Entonces, esta zona porque tendríamos que hacerlo así, porque tiene aquí un toque, 2 toques y 3 toques. Si no, no estaría confirmando. En cambio, aquí tenemos muchos toques, varios toques, un toque, 2 toques, ¿vale? Como podéis observar, es una zona con muchos toques. Cuanto más toques, recordad, la zona más debilita. Entonces, si tenemos una zona, una resistencia o una zona pivote por la parte alta y le hemos tocado 12 veces, pues es más probable que se rompa que a la tercera o a la cuarta o a la quinta, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Vamos a un activo como puede ser Solana para terminar con ejemplos. A ver qué podemos ver por aquí para poder marcar. Pero mira, aquí tenemos una zona bastante clara. Aquí la tenemos, ¿vale? Esto para mí es una zona muy clara. Resistencia, resistencia y ya actúa como soporte. ¿Qué pasa? Rompe. Aparentemente te confirma la ruptura, pero ¿qué ocurre? Enseguida se mete, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado, no siempre se cumplen, como podéis observar aquí, pero son zonas bastante buenas. En este caso, también hay que ver un poco el fundamental y el técnico, ¿ok? El fundamental, si es alcista y se rompe una zona soporte, pues oye, podemos pensar que es un movimiento trampa, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Mirad toda esta zona de aquí. Toda esta zona, ¿vale? Vamos a marcarlo así. La tenemos. Resistencia, resistencia, soporte, resistencia, 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 soporte, soporte. ¿Veis? Soporte, soporte, resistencia. Y lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasó aquí? Que parece que hayamos roto esta zona pivote con mucha fuerza y con un cuerpo de vela increíble. Entonces, vale, hacemos el check. ¿Vela cerrada por encima o por abajo de la zona? Sí. Ahora tenemos que esperar a la siguiente vela. Siguiente vela la confirma y la aguanta. No, incluso todo lo que subimos bajamos más, fijaros. ¿Vale? Fue más grande incluso la vela roja. Otra cosa es que la vela roja se te quede por aquí. Entonces es posible que esté haciendo un pullback, ¿vale? Para seguir subiendo. Cuando las zonas se rompen, lo normal, por ejemplo aquí lo tenemos, es romper, bajar para resetear o retestear y seguir subiendo. Que lo tengáis muy en cuenta, ¿ok? Entonces ya sabéis cómo funcionan las resistencias, cómo funcionan los soportes, cómo funcionan las zonas pivotes y cómo se pueden operar con una confirmación
Otra cosa a tener en cuenta, si has marcado la zona pivote, la resistencia o el soporte en diario, no vale que la confirmación de la vela sea en 5 minutos, ¿vale? Si marcáis en diario, en semanal, pues la confirmación tiene que ser en diario o en semanal. Si se marca en 1 hora, en 4 horas, tiene que ser en 1 o en 4 horas la confirmación. Evidentemente, esta zona pivote se puede ver en 5 minutos, pero ¿la hemos marcado en 5 minutos? No, la hemos marcado en diario. Entonces, ¿dónde debemos de esperar la confirmación? En diario, para que lo tengáis muy en cuenta. Con esto ya sabéis cómo funcionan las zonas pivotes, cómo funcionan las resistencias, cómo funcionan los soportes, cuándo se confirman las rupturas, cómo marcarlos y cómo operarlos. Espero que el vídeo os haya gustado y os espero en el siguiente.